Hola, profe. Hola, señorita Paz. Buen día. Buen día. Se ve fresca, se ve bonita. Gracias, gracias, Paz. Gracias. Ya, vemos harto, pero vamos. Ya, nada, por mientras les pregunto, ¿vieron la cantata que dejé, que fue la que escuché un poco la semana pasada? Ya, bien, vamos a esperar unos dos minutitos más que llegue más compañeros y vamos a comenzar. ¿No vino el compañero que siempre prende la cámara? Profe, Ah, ahí hola. llegó, ahí llegó. El Juan Pablo dice que al tiro se mete para música. Juan Pablo Ya, es ya, nosotros del segundo A. ya. De ahí lo estoy. Ahí llegó el. Profe, ¿vio el partido de ayer? No, no me hable del partido de ayer, no me hable de eso, ya no. Martín, no hablemos, no me quiero Hola, profe, enojar ¿cómo tan está? temprano. Una votación, profe. Una votación de si fue ¿Quieren un robo o funar no al fue un robo. árbitro? A, sí, B, no. Si quiero que al árbitro. Eso Nah, ese robó. loco. Sí, fue un robo, fue un robo. Ya, yo. Debe Bueno, yo haber tampoco soy una penalización, experta en ¿cierto? fútbol, pero yo digo, ¿para qué tienen el VAR? O sea, el VAR como que lo ocupan cuando les conviene nomás. O sea, se supone que el VAR es para hacer más justo el fútbol. No sé, ya no sé, yo estoy dudando. No, no sé, ya no. Sí, bo. Es que si lo usan cuando le conviene a uno y cuando no le conviene al otro, no existe el VAR, se hacen ahí eh, los desentendidos. Pero debe haber una penalización, por eso, ¿cierto?
Yo me imagino, no sé mucho de cómo funciona el fútbol, por dentro, yo de los partidos nomás, pero yo me imagino que si quizá un árbitro comete muchos errores, a lo mejor después no lo dejan eh, como arbitrar partidos más importantes. Me imagino que igual ellos tendrán como evaluación interna de los árbitros, no sé, ya no se preocupe Juan Pablo. No sé, a lo mejor el compañero que juega aquí a la pelota, ¿sabes? Yo no sé cómo serán los árbitros. No sé, no tengo idea. A mí me da rabia, no, yo me enojo, me enojo. Mm. Pero es que ustedes a lo mejor crecieron con Chile siendo campeones de América y todo eso. Sí, Yo cuando es era más verdad, chica, sí, bo. Chile no clasificaba, Chile perdía al final. Si te pasaba esto mismo, perdía al final. Estábamos ahí con la calculadora, ya si este país pierde y este otro empata, nos vamos a ir al repechaje. Así era Claro. Chile antes, ¿cierto? De que hayamos salido campeones de América, fue como. Eh, bueno, uno igual apoya a la selección. Sí. Así que a lo mejor hay que ir acostumbrándose a volver a eso. Ojalá que no, pero puede que sí. Porque el recambio no se ve tan bueno. No sé cómo estará. Yo vi que Profe, el jugaron recambio es mejor de lo bueno. que se esperaba. Sí, es que yo no Sí, sé de fútbol. el recambio es bueno, Porque, profe, pero el tema incide en que en general Chile jugó bastante bien, al menos Sí, dentro bo. de las expectativas que al menos que yo tenía, jugó bastante bien. Algo parecido a lo que se realiza con el juego de la Universidad Católica, que es mucho la posesión y del pase hacia atrás. Entonces, en eso Chile tiene que aprender a no cometer tantos errores como lo hizo ayer, pero en general Chile perdió por un penal que no le no, cobraron, ¿verdad? Dos penales que no le cobraron. ya, vamos a enojar. Sí, pues ojalá les vaya bien. Es que igual le pasó a la selección que cuando empezó a salir mucho campeón y todo esto, empezaron a ir a carretear, empezaron a hacer otras cosas que no tenían que ver con concentrarse en jugar a la pelota. Pero gramo no, pero cuando la selección se iba de carrete siempre le va bien en los partidos. Ustedes son muy chicos una vez, pero esta es una selección antigua. Se empezaron a tirar, ya voy a darme un minuto más para hablar de fútbol para quitarme el enojo del partido ayer. Eh, y se empezaron a tirar los jamones en el hotel, así como a jugar con comida, y después lo suspendieron a varios no sé cuántas fechas. Ese fue en Y otro Venezuela, ¿no? En la Copa América de Venezuela, ¿no? no me acuerdo en qué. Sí, pues sí, a ver, no sé, déjeme buscar. 2007, si no mal recuerdo. A ver, eso tuvo a ver, déjeme buscar. Ya, ¿pero dónde queda esto? ¿En qué país? Sí, fue el 2007, pero no sé dónde queda esa. Creo que fue en Venezuela, profesora. Estoy buscando Puerto Ordaz. Sí, Venezuela, tiene toda la razón. Puerto Ordaz queda en Venezuela. Se empezaron a tirar los jamones. Sí, sí, Son esos espectáculos que ha dado nuestra querida selección. sí, y le pusieron el puertordazo. Sí, le pusieron el puerto. Eso estaba buscando dónde quedaba Puerto Ordaz. Y bueno, y otros más que ha tenido la selección ahí. Dije, bueno, El esperemos que ahora. bautizazo, el choque de Vidal. Sí, el bautizazo, el choque de Vidal. ¿Cuál fue eso que es el que era arquero, el Cóndor Roja, ¿no? Que, que Por la simuló que bengala. le había caído una bengala Sí. en la cara y era todo Para las mentira. clasificatorias, si no mal recuerdo, a Italia 90, creo que era. No, yo ahí estaba muy chica, pero se vuelve a la historia. La picardía del chileno, sí. Sí, pero después lo suspendieron muchas fechas. Bueno, pero ahora Igual esperemos lo que Chile no suspendieron y necesite Chile no recurrir a pudo esas cosas y clasificar. clasifiquen esta vez el mundial. Así vemos. Sí, Pero usted, ¿cuándo es el mundial? 2022. 2022. Ustedes van a estar en cuarto medio, ¿no? Sí. Ah, vamos a ver el Ya, mundial ya juntos habríamos entonces. salido de cuarto medio porque el mundial va a ser en diciembre. Ah, no vamos a poder ver el mundial juntos. No. Ya, ¿En serio va a ser en qué triste. diciembre? Sí, por el tema de las temperaturas en Qatar. Es que allá es verano en junio. Ah, mucho calor, mucho calor. Bueno, ya cerrando el tema futbolístico y ya ojalá después no nos roben más partidos. Vamos a comenzar con la clase. Rápido, que me da risa el comentario de picardía del chileno. Ya. Vamos a empezar con la clase. Eh, bueno, ¿vieron lo que estaba el IRMI? Que estaba más desglosada la cantata que escuchamos un poco la semana pasada, donde nos distrajimos hablando de cosas. Eh, ¿Pudieron escucharla, leer la letra, darse cuenta de cómo en el fondo la música refuerza lo que está diciendo el texto? ¿O no lo vieron, no lo escucharon? Quiero saber la verdad. Justo lo iba a hacer ayer, pero jugó Chile, no sé, algo así.
¿Qué cosa, profe? No la escuché. Sí, si vieron lo que estaba el IRMI, lo de la cantata que estaba el IRMI. Que es la misma cantata que escuchamos un poco la semana pasada, pero ahí estaba con la traducción para que ustedes lo leyeran. Era una cantata religiosa, ¿verdad? De tema sacro, que hablaba de cosas religiosas. Ya usted la pudo haber leído, ¿cierto? Está una traducción desde el alemán. ¿La vieron o no la vieron? Esa es mi pregunta. Yo no, por lo menos. Ya, usted no la vio. Ya. Vamos a comentar a grandes rasgos porque lo que tengo pensado para hoy no tiene que ver con escuchar tanto esta cantata, pero sí pensar el punto de vista de que tiene varias partes y no la vio, ya no la vio. Vamos a repasar un poquito, pero porque lo que quiero es escuchar otra obra el día de hoy. Que se llama La Cantata de los Derechos Humanos. Creo que la semana pasada les comenté un poquito de, la que dura media hora, entonces tengo que ir calculando si es que alcanzamos. Que esta fue compuesta por dos compositores chilenos, interpretada por el grupo Ortiga, con texto de un sacerdote, que aquí tengo el nombre del padre que escribió la letra. Ya. Tango Mucio, dice, bueno. Y ya que fue compuesta por Roberto Parada y Alejandro Guarelo, y que fue interpretada en el año 78 con un congreso, un simposio internacional de derechos humanos. ¿Ya? Ustedes me imagino que saben en qué situación política estaba Chile en el año 78, ¿cierto? ¿Qué? Ya, como mejor que conoce la historia, hubo un quiebre de la democracia en el año 73, Chile vivía en una dictadura cívico-militar donde se violaron los derechos humanos. Quizá en el año 68 no se tenía tanta información al respecto de qué es lo que estaba pasando, pero sí se sabía de lo que estaba pasando. Entonces se compone esta cantata y se interpreta en la catedral, una catedral de Santiago, la Catedral de Santiago, una iglesia. Esta cantata después cuando la escuchen van a ver que tiene alto contenido religioso en el relato. Entonces en este contexto tiene una significación mucho más especial y mucho más fuerte de lo que hubiese significado, no sé, tocar esta cantata en 2010. Ya, pero para eso quiero que pensemos en algunas cosillas. Basado en la cantata que les dejé en Lirmi, lo que quiero que veamos, quizás después te la escuche, le llame la atención, es una... Aquí está la tarea del Lirmi. Básicamente esta cantata, por ejemplo, la que yo les puse aquí, solamente tiene música, ¿ya? Y cada una de las partes es distinta porque va expresando el distinto sentimiento que está en cada parte. ¿Tá? La primera que era el coro, esta que hablaba de la muerte, que era mucho más lenta, esta que hablaba de Jesucristo quitando los pecados como un vencedor, que era un tenor solista, un coro que hablaba de la guerra entre la vida y la muerte, entonces el coro tenía partes muy distintas y sonaba como más tumultuoso. Que me llegó un mensaje, no lo puedo ver. Sí, la puedo dejar entrar, pero... Ah, recién llegó. Ya. Pero no me escriba con mayúsculas, que pienso que me está gritando. ¿Por qué me hace eso? Me siento mal yo cuando me grita. Después el bajo solista, ¿cierto? Que habla del Cordero Pascual, que es algo más lúgubre porque tiene que ver con la muerte, con el sacrificio. ¿Ya? Después, Soprano y Tenor, una celebración, que es una parte muy ágil, donde se ve la calidad vocal de los cantantes, de los intérpretes. Y posteriormente un coro, que como yo les comentaba la clase pasada, estos coros estaban pensados para que los cantara toda la congregación, no solamente aquellas personas que
que eran los músicos de la iglesia que obviamente cantaban mejor que el promedio de feligrés que iba a estos servicios religiosos. Ya, donde el compositor lo hace pensando en un registro vocal más acotado, es decir, que no tenga que cantar notas ni muy agudas ni muy graves, a un ritmo sencillo, que todos vayan cantando más o menos al mismo ritmo, al mismo tiempo, a diferencia de lo que es, por ejemplo, el primer movimiento, que es una locura. Entonces, esa es la cantata y después te la escucha y puede ir considerando estas partes. Estos compositores, bueno, actualmente los compositores también cuando musicalizan algo, lo hacen también pensando en que la música refuerce lo que está diciendo el texto. Aunque hay ocasiones en las cuales se usa como recurso hacer todo lo contrario. Por ejemplo, no sé si han visto en películas donde hay una escena muy, muy violenta de con disparos y todo eso. Y ponen una música clásica súper tranquila para hacer el contraste y que la violencia se vea aún más violenta. Pero en este caso no se usa ese recurso, sino que la música refuerza lo que está diciendo el texto. Entonces lo que quiero que escuchemos ahora va a ser la cantata de los derechos humanos. Y una de las características que tiene esta cantata, que lo hace distinta a la cantata anterior, es que tiene partes que son recitadas, ya que no son no son cantadas, ¿ya? Que es algo similar a lo que pasa en la cantata de Santa María, si es que alguno de ustedes le ha escuchado, que tiene unas partes que son pregones, ¿ya? Que sería una forma de hablar, ya que el pregón tenía que ver con decir algo de interés público, por ejemplo, si alguien estaba vendiendo el Modemey, o estaban los pregones que decían la hora, el pregón que cuando empezaba un acto, llegaba una actividad, también pregoneaba, y eso desde épocas antiguas hasta el día de hoy se convirtió casi en un género musical. Por ejemplo, en la salsa también existe el pregón, que es cuando está tocándose la salsa y el cantante empieza a decir cosas que no son cantadas, también se llama pregón, o pregonear, que sería el verbo, y otras partes que son recitativos, ¿ya? Mire, la cantata Santa María no es, o sea, la interpreta Quilapayún, pero quien la creó fue un compositor que se llama Luis Advis. Y claro, la interpretación original es de Quilapayún. Un dato curioso es que Quilapayún, los Quilapayún, en ese tiempo no sabían leer música, entonces Luis Advis le tuvo que enseñar uno por uno lo que tenía que hacer y se lo tuvieron que aprender de memoria para interpretarlo. Pero sí, es esa, la de Quilapayún. Bien, entonces vamos a escuchar la cantata a los derechos humanos del grupo Ortiga. ¿Qué es lo que tiene una característica? A lo mejor vamos a dejarla suspendida y lo que falte por escuchar lo vamos a dejar de tarea o lo escuchamos en la próxima clase. Que estas canciones, ¿cierto?, de la cantata, están relacionadas con una historia bíblica, porque esta canción, cantata, perdón, fue interpretada dentro de una iglesia con el apoyo de Silva Enrique, ¿cierto?, que fue un sacerdote de la Iglesia Católica. Entonces tiene esta temática también religiosa, si bien sería una cantata secular. ¿Ustedes conocen, como por cultura general, la historia de Caín y Abel? Sí, sí, profe. ¿Puede hacer un resumen de lo que sería la historia de Caín y Abel? Que si no me recuerdo, profe, supone que Caín y Abel eran hermanos y uno traicionó al otro. Sí. Sí, y uno traicionó al otro y lo asesinó, ya no, ni siquiera solamente lo traicionó, sino que lo asesinó. Y por envidia, ¿cierto? Asesinato de la historia. Claro, es que según la historia bíblica es el primer homicidio. El primer homicidio. Así es. Que el hermano mató al hermano, o sea, algo horrible. Y bueno, ahí después Caín fue maldito y otras cosas más de la historia. Pero igual parte de lo que es la cultura popular, ¿cierto? Entonces ocupa esto como referencia para hacer su relato. Cuando una obra, que puede ser musical, puede ser un poema, una película, ocupa elementos de otra obra, en este caso un texto religioso, pero sigue siendo un texto narrativo, ¿cierto? Sigue siendo un libro, a eso me refiero, se le conoce como intertextualidad. Entonces, en este caso,
la cantata de los derechos humanos tiene una relación de intertextualidad con el libro del Génesis, que es el libro de la Biblia donde aparece este relato. Entonces vamos a escucharla. Y tratamos de prestar atención en la letra. Después les voy a dejar la letra ahí. Bueno, no sé si compartí el audio. Sí, lo compartí. Para si es que hay alguna duda al respecto de qué es lo que dice, todo eso. Vamos a escuchar. Al finalizar el Simposium Internacional en el Año de los Derechos Humanos en Chile, el señor Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Raúl Silva Enríquez, invitó a todos los asistentes a renovar el compromiso de luchar para que todo hombre tenga el derecho de ser persona y a unirse cada 25 de noviembre en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos para renovar esta promesa. A continuación, escuchamos al señor Cardenal, Monseñor Raúl Silva Enríquez. Hoy en esta iglesia catedral hemos encendido una luz de esperanza. Esto lo vamos a escuchar porque es parte del contexto donde se interpretó por primera vez, no es en sí parte de la cantata. En medio de un mundo que busca claridades, continuaremos caminando al resplandor de esta luz para que nuestras acciones e inspiraciones, nuestros proyectos y deseos renueven la esperanza entre los oprimidos del mundo entero. ¿Qué dijo el Martín? Cada 25 de noviembre encenderemos la llama de estos cirios para unirnos de nuevo, como hoy, a renovar nuestro compromiso de luchar para que todo hombre tenga el derecho a ser persona. Santiago de Chile, noviembre 25 de 1978.
Abel fue pastor de ovejas. Bueno, la parte que escuchamos recién es la introducción, donde en el fondo lo que hace el grupo, el texto, es declamar la intención de esta cantata. ¿Verdad? Que si hay América morena, tan señor y tan humilde. Esta música nació pulsándote las raíces, para decir libertad con una vergüenza triste. Hay América morena, mazorca de días grises, han desgranado a tu gente, venero tus cicatrices, hoy proclamo tus derechos con guitarras y flautines. ¿Ya? Y si escuchamos el estilo, no es un estilo docto como el que escuchamos de la cantata de Bach, ¿cierto? Es un estilo que se acerca un poco más a la música de raíz folclórica. Ahora vamos a escuchar la parte que se llama Presentación de Caín. Caín, bueno, ahí van a ver cuál es el bueno y el malo en el fondo. Caín, labrador de tierras, y miró Dios con agrado al pastor y sus ofrendas, pero no miró propicio el corazón de Caín, ni aceptó su sacrificio. Muy enojado Caín lleva saña en su semblante. ¿Por qué está triste tu rostro? ¿Por qué tu mirar turbaste? Está el pecado a la puerta, acechando como fiera. Hay silencios escondidos que gritan nombres de muerte, los ríos oscuramente sangraban el firmamento. ¿Dónde, pregunta el Señor, dónde está tu hermano Abel? Y le contesta Caín, yo de mi hermano no sé. Anduvo Caín, anduvo a la grupa de los tiempos, siniestro rumor de espadas
Ya, esa fue la parte número 2, ¿cierto? Que es la presentación de Caín. Alguien me dijo ahí que sonaba muy creepy, como de película de terror. Y efectivamente, está muy correcto lo que dijo la compañera, porque si ustedes escuchan la obra, en el fondo lo que está interpretando aquí o quien está presentando es al personaje maligno de la historia, el personaje siniestro, que le pregunta el Señor en el relato del Génesis. Lo voy a dejar después para que lo lean si es que alguno no lo conoce. Él, después de que mata a su hermano y esconde el cuerpo, ¿cierto? El cadáver, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Obviamente, en la historia Dios sabía dónde estaba, porque era una pregunta para que él respondiera, no porque él necesitara saberlo. Y él le dice, no, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y era porque él lo había asesinado. Es como cuando juegan a la Among Us y después dice, yo no fui, y él era el impostor, una cosa así. Y esto, si uno hace el nexo con qué es lo que estaba pasando en este contexto, donde hubo gente que desapareció, que bueno, no desapareció, la desaparecieron, y hasta el día de hoy hay muchas personas que no se sabe quién fue de ellas, o sea, presuntamente fueron asesinadas, pero no se sabe, no se ha encontrado el cuerpo, no se sabe cómo, no se sabe nada. Entonces, claro, en esta época quizás no, estaba en pleno año 78, no se podía hacer algo tan explícito, pero se ocupa esta figura para para mostrar la realidad de una manera mucho más sutil y utilizando una historia bíblica finalmente. Entonces, uno igual le puede buscar el doble sentido o el significado simbólico que tiene haber ocupado este texto para la cantata. Ahora vamos a escuchar la tercera parte, que es la presentación de Abel. Y prestemos atención cómo va a ser la música de Abel también. Las pequeñas piedras dicen a las montañas el nombre de Abel, hijo de Adán. Y el trigo recuerda su inocencia en blanca harina y pan de la mañana. En su frente tenía una historia de humilde grandeza. Abel es el hombre que trae en su barro de Dios la nobleza, imborrable destino y justo derecho, semilla y espiga, granada en su pecho. Abel es pan en todas las mesas, es libertad de pájaros cantores, es canto permanente. De amor es uno.
gustan las flores, dice Abel, las que florecen en todos los caminos, pequeñas flores sin destino. Me gustan las simples cosas de siempre, los días y las noches que nacen y se mueren. Me encantan, dice Abel, los pequeños gestos humanos, el hombre y la mujer tomados de la mano, el niño y la niña, y la mañana, y el sol que se cuela en mi ventana. Me gusta la paz de los salmos, las antiguas canciones de los hombres, las tiernas oraciones, el trabajo y aquellas ocasiones de la fiesta. Me gustan los desiertos y la selva, las playas soleadas, las fuertes marejadas y la altura. Y me gusta esta fuerte nervadura de la vida, el campo, las ciudades, las moradas compartidas y la gente, sus dolores y alegrías, su palabra y la lucha sostenida codo a codo por un mundo más humano para todos. Bueno, ahí terminó el texto de lo que es Abel. Entonces la idea es que conversemos un ratito de la comparación. O sea, hay una comparación que uno puede hacer a nivel del texto del poema, de cómo se describe a Caín y cómo se describe a Abel, pero también hay una diferencia en cómo se musicaliza cada uno de los del texto de Caín y de Abel. Por ejemplo, una compañera me mandó un chat y me dijo, profe, sobre la parte de Caín, era como terrorífica. La parte de Abel, ¿cómo ustedes la caracterizarían a nivel musical? ¿Qué les pareció la música? Era distinta, tenía otro carácter, era más tranquila, era más rápida. Profe, a mí me recuerda estos audiolibros que yo suelo escuchar así. No Ya, sé como un por qué. audiolibro. Sí me recordaba eso porque es como que explicara lo que pasa, la situación. No sé, yo lo entendí así, aunque es como muy como, entre comillas, divino la cantata. Claro, uno igual si lo ve como en el contexto de la época, las cantatas tenían harto de audiolibro porque se contaban historias, número uno, como esta historia, o como la cantata de Santa María, que también cuenta una historia. ¿Y por qué estas cantatas en el origen religioso tenían un rol educativo con las personas? Piense que cuando existían las cantatas en el barroco, era muy poca la gente que sabía leer, o todo era en latín, entonces a través de la música se enseñaban las cosas. Alex dice, por ejemplo, que la música es más tranquila, sí, es más tranquila, es como menos violenta. La música de Caín es mucho más violenta si uno lo interpreta de cierta manera. Y el rol del coro, por ejemplo, en la canción de Caín, el rol del coro era increpar a Caín. El coro, que en este lenguaje el coro puede simbolizar al pueblo, puede simbolizar a la ciudadanía, ya que la palabra pueblo puede estar muy cargada, pero representa como a la humanidad, representa a esto, ¿cierto? Que lo increpa, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿O dónde está Abel? Por el contrario, el coro en Abel cuenta cosas que tienen que ver con él mismo, como si el coro se identificara con Abel, si uno lo quiere ver desde un punto de vista del significado que puede tener la instrumentación, en este caso la vocalización de la obra. ¿Ya? Esas son pequeñas cositas que vamos a ir descubriendo. Posteriormente vamos a escuchar la parte del conflicto, donde la cantata nos relata qué fue lo que ocurrió entre estos dos hermanos, ¿cierto? Estos dos hermanos tan distintos, entre Caín y Abel. Música de conflicto.
la sangre de tu hermano grita de la tierra hacia mí. Pero vino Caín y fue de noche, camina el hombre errante y vagabundo. Le vinieron los hombres la violencia y de Dios empañaron la presencia. Y va gimiendo el indio y horadando la tierra americana bajo el yugo, y van dejando al pobre marginado de todo cuanto antaño fuera suyo. La ley se ha prosternado ante el más fuerte, se llenan las prisiones de hombres libres y dejan que se quede en la ignorancia el vástago del pobre y del humilde. Bueno, esta es la parte del conflicto que hubo entre Caín y Abel, o más en general el conflicto entre el bien y el mal, entre la paz y la violencia. ¿Y qué les pareció esta parte de la cantata? Como una especie de interacción, ¿o no, profesora? Sí, como una especie de interacción, ¿cierto? Como que se distinguen claramente dos elementos, o hay un diálogo más explícito. Claro, porque aquí es cuando se juntan estos dos personajes que se interpretan, que se presentan, perdón, en las partes anteriores. Muy bien, no sé quién lo dijo, no lo vi. Y esta parte tiene ya un texto que está al final, que yo creo que ustedes lo escucharon, si prestaron atención, que dice, que son dos estrofas, que dice: y va gimiendo el indio y horadando la tierra americana bajo el yugo, y van dejando al pobre marginado de todo cuanto antaño fuera suyo. La ley se ha prosternado ante el más fuerte. Se llenan las prisiones de hombres libres, y dejan que se quede en la ignorancia el vástago del pobre y del humilde. ¿Ya? Y si uno analiza esas partes del texto, no tienen que ver con el relato religioso, el relato bíblico, sino que es algo que escriben en la letra en la parte del conflicto. Y es una parte de crítica social un poco más, como ya dije, explícita hacia lo que estaba pasando en esa época. Que se habla del indio como el indígena, el marginado, el pobre, sobre la prisión. Y entonces ahí, claro, mucho texto habla de Caín y Abel, del conflicto, pero también ellos ponen un poco de lo que estaba ocurriendo en su época. Ahora vamos a escuchar el desenlace, porque como toda historia, todo tiene, ¿no es cierto?, los personajes, el conflicto y el desenlace. Creo que detrás de las brumas del sol espera. Creo que en esta noche oscura duermen estrellas. Creo en los ocultos volcanes sin sueños. Creo que esta nave perdida llega a su puerto. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar. Creo en el hombre razonable y en la fuerza. Pienso que la paz es viviente bajo la tierra. Creo en la nobleza del hombre de Dios y ángel. Que la voluntad de los hombres
Bueno, este es el desenlace de la historia. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que entendieron de esta parte de la obra? Es súper interesante porque en el fondo habla de de la esperanza que tienen en el futuro, ¿ya? Como el desenlace. Si escuchamos y prestamos atención a la letra, habla de lo que cree, ¿cierto? De que no le robará la esperanza, pero es algo que va a venir en el futuro, en ese tiempo, no es algo que esté en el presente, porque en el fondo todas estas cosas que pasaron en la dictadura en ese tiempo, en esos años estaban pasando y tuvieron que pasar muchos años más para que dejaran de ocurrir. Eh, entonces, este desenlace es como un desenlace futuro, es como algo que tiene que ver con la esperanza, y por qué no decirlo en un contexto de iglesia, también tiene que ver con la fe que tienen las personas en que las cosas en el fondo van a estar mejor. O cuando dice, creo en el hombre razonable y no en la fuerza, ¿cierto? Que tiene mucha razón, mucha relación con el himno que está en el escudo, ¿cierto? Con la razón o la fuerza. En qué preferimos creer más? ¿En qué deberíamos dar de creer más? ¿En la razón o en la fuerza? Por eso dice, cree en el hombre razonable. El árbol que ha herido pronto renacerá. Entonces este desenlace, en ese tiempo, cuando se interpreta en el año 68, es un desenlace que aún no ocurre. Y eso lo encuentro algo súper potente y súper fuerte, considerando el contexto en el que se estrena y se compone esta obra. Ahora vamos a escuchar otra parte que se llama Salmo 71, ya que no es textualmente el Salmo 71, pero vamos a ver una pequeña cosita al respecto. Y vamos a escucharlo. No, creo que no alcanzamos a escucharlo, ya va a ser la hora. Ya, la próxima clase vamos a terminar de escuchar la cantata de los derechos humanos. No, miren, saben que quedan solamente dos partes. Las voy a dejar de tarea para que la escuchemos, para que la escuchen y después lleguemos a comentarla en la próxima clase. Aunque también puede que la escuchemos en clase, pero me interesa que la escuchen. Esta fue la cantata de los derechos humanos, no es una cantata tan conocida como la cantata de Santa María, que es muy conocida. ¿Qué les pareció en términos generales? ¿O qué opinión tienen, considerando también el contexto de producción de la obra? Bien, no hay opiniones. Les aconsejo darle una vuelta, tratar de escucharla, la pueden buscar así en YouTube, Cantata de los Derechos Humanos, del grupo Ortiga, porque después vamos a desarrollar un pequeño trabajito en torno a esto, entonces es importante que conozcan bien la obra. Así que eso, bueno, no hicimos como que no hablamos muchas cosas, pero espero que dentro de todo les haya gustado la obra. Así que si no hay ninguna otra duda, nos vemos en la próxima clase, chicos. ¿No hay ninguna duda? No, profe, cuídese. Ya, entonces ya me está echando Martín. Ya, chao, que te Tenemos súper bien. sueño, pues, Yéndose. profe. ¿Cómo van a tener sueños si son las 11? Yo tengo sueño, pues, profe. Yo Ya, tengo ya. A sueño. ver, para qué tan brígida, pasa. Sí, para Ya, que se pone- es que ya, tengo vaya- sueño, vaya a pues dormir. déjame ir Ya, a dormir. usted se enoja cuando tiene sueño, ya ese tipo No me de enoja, no me enoja. Ah, ya. Pero se está gritando, está gritando. Es que, ¿de Ya. verdad? Ya, Ese nos es mi vemos. tono de voz, profesora. Ya, Ese es mi usted, tono de usted habla muy fuerte, ya. Chao, Entonces nos profe. vemos en la próxima clase. Traten de Chao, escucharla profe. completa en sus casitas.